haciendo. Agradecerle especialmente a Martín Rodríguez y a Gila Vilker por estar acá con nosotros. Estamos muy contentos, teníamos muchas ganas de generar esta instancia, este encuentro de conversación con ustedes. Contar brevemente, ya un poco lo sabemos, pero desde dónde encaramos esta charla. Un poco la idea en la que empezamos a trabajar con Mai, con compañeros y compañeras acá en el espacio, era tratar de generar una instancia de formación que saliera un poco de los eventos ocasionales o de esas charlas que a veces nos volaban la cabeza, volvíamos al trabajo territorial, a la militancia, a los laburos, y nos íbamos cruzando y conversando de manera aislada o no sistemática, cosas que nos habían quedado flotando, cosas que nos habían movilizado. Y dijimos, como parte del cimbronazo y el abismo Milei, dijimos, una de las cosas que tenemos que revisar es qué pasa con las instancias de formación o debate político y las estructuras políticas, la conversación con la sociedad, con el pensamiento crítico, con qué está pasando y qué cosas no vimos y cómo pensarlas. Y lanzamos este ciclo de formación, herramientas para la imaginación política, pensando en 4 grandes nudos. Corríjanme o recuérdenme si me olvido de algo, pero en el primer nudo tratamos de abordar lo que veníamos encontrando, describiendo como crisis de comprensión y crisis de representación. Recorrimos algunas lecturas y llegamos a una charla como esta con Natalia Romé, con Eduardo Rinés y Pablo Semán. En esa conversación y en esa charla le sumamos al diagnóstico de crisis de comprensión y crisis de representación que también había una crisis de imaginación, de pensar cuál era nuestro proyecto de gobierno, cuáles eran nuestras medidas, cuáles eran nuestro programa de gobierno que había que construir hacia adelante. Después fuimos un poquito sobre los movimientos nacional populares, a pensar también qué tenía el campo nacional y popular, el peronismo, que decir en este momento. Hicimos una lectura, pasar de vuelta por el peronismo para pensar la actualidad, y así llegamos a una charla, a un encuentro como este, con Martín Cohen y con Julia Rosenberg. Reflexionamos sobre eso, hablamos de narrativas congeladas, hablamos de que raíz no puede ser programa, de cuál fue el carácter movimentista del peronismo en distintas instancias históricas como la actual, y tratar de pensar un poco cómo abordar el presente de ese quilombo. Luego vino en una instancia de charla, se sumó la presentación del libro Desquiciados de Alejandro Grinson. Conversamos y trabajamos un poquito sobre eso, y llegamos así a este tercer nudo, en el que un poco lo que tratamos de pensar y de trabajar y queremos conversar con ustedes es qué está pasando con el sistema de partidos, qué está pasando con las coaliciones actuales, qué es lo novedoso de Milei, cómo podemos ubicar todo esto que está pasando, lo que viene trabajando también tanto Martín como Gila en distintos formatos, pero también desde 2 miradas muy lúcidas de análisis de la actualidad. Cómo estamos mirando el escenario del sistema político del campo nacional y popular, de la derecha, lo que irrumpió Milei, lo que puso pata para arriba, las nuevas preguntas, y también qué es lo que vemos en el humor social, en el termómetro que se empieza a iluminar para adelante, ¿no? Lo que se viene es cordón sanitario, lo que se viene es profundización, la discusión interna que tenemos dentro del campo nacional popular. Un poco en ese guiso meter cuchara por donde ustedes quieran en principio, para después también dialogar un poquito y poder hacer algunas preguntas un poquito más puntuales que hayan surgido en el ciclo de formación, pero queremos un poco pensar con esos disparadores con ustedes. Por donde quieran, porque todo lo que venimos leyendo y analizando de ustedes nos parece súper interesante para pensar y tratar de entender un poco más de lo que está pasando hoy en 2024, y queríamos escucharlos y dialogar. Así que agradecerles por estar acá, y no sé quién quiere empezar. Vamos, Martín. Bueno, gracias, Santi, por esta invitación. Y para mí es un honor y un desafío siempre ir a un lugar de militancia, porque muchas veces uno engendra pesimismo, ¿no? Entonces, tratar de... Una cosa es en una
una charla, en un café, yo qué sé, con amigos o en redes sociales donde de última, no sé, a mucha gente no le ve la cara, no sabe su historia, su vida, lo que hace todos los días. Eso. Para mí, yo dejé de ser un militante político así orgánico, ¿no? Como lo que involucra responsabilidades y todo, hace varios años, y entonces tengo un respeto sagrado por la militancia, aun cuando uno la discute, lo que sea, pero digo, la gente mueve el culo, se levanta todos los días, tiene responsabilidad, hace cosas y venir y tipo tirar una mala, no me lo perdonaría. Así que está bueno, y además soy amigo y fan de mi compañera Sheila Wilker, así que venir juntos estaba buenísimo. Justo veníamos hablando un poco, ¿no? Primero, ¿qué carajo decir? ¿Cómo encarar la charla? Y qué difícil, ¿no? Esta época, porque y esta crisis es distinta, ¿no? Si uno tiene, en Argentina, en Estados Unidos cada generación tiene una guerra. Bueno, en Argentina cada generación tiene una crisis, ¿no? Yo tengo 46 años y vi de chico, bueno, veníamos de la dictadura, pero vi de chico la hiper, por ejemplo, hiperinflación, ¿no? Con todo su rotundo disciplinamiento que generaba cómo la plata se evaporaba, qué sé yo, y después el 2001. Y eran crisis, primero que tenían como puntos de implosión, ¿no? Momentos, ¿no? Como había un día, no importa cuál. En el caso del 2001 estuvo el 19 y 20, fueron como 2 días. Y en el 89, bueno, fueron esos días, pero que uno tiene una marca, ¿no? Esta es una crisis rara, lo que estamos viviendo, ¿no? Porque parece que no ocurrió nunca la explosión, ¿no? Y tiene amortiguadores. Si uno mira el 2001, vamos a utilizar la crisis del 2001, que fue de algún modo una crisis que parió identidades políticas, ¿no? Así que de algún modo destruyó esa primera transición democrática, la de los 80 y los 90, la de Alfonsín y Menem, y dio lugar a otra, ¿no? Digo, el 2001 da lugar a una, podríamos llamarla así como usando uso ilegal de la historia, una segunda transición, ¿no? La del 2001, 2002, 2003. ¿No? Es decir, la llegada de Kirchner al gobierno y al poder, la transición tan importante, de una figura muy importante para el peronismo que es Duhalde, muy importante, mucho más importante de lo que creo que de lo que se ha contado en la historia, y se produce luego, a partir de Kirchner y de Macri, si se quiere, la reconstrucción de la representación política, ¿no? Bueno, pero hubo un día, ¿no? Y hubo un estallido. Ahora, con Milei, en un sentido, Milei pareciera ser el colapso de esa segunda transición, ¿no? O sea, Milei dialoga con la historia de un modo, con un desparpajo en un sentido admirable, ¿no? El macrismo tenía muchos tabúes. Marcos Peña era como un freno inhibitorio, ¿no? O sea, no dialogaban con la historia. Salvo en la última parte del gobierno de Macri, cuando se le empioja todo, a partir de la corrida cambiaria de abril del 18, donde Macri un poco vuelve a hablar su lengua, ¿no? Sí, había una frase muy linda de Mario Weinfeld que decía: el Papa Juan Pablo II era un polaco que hablaba 18 lenguas, pero cuando le dispararon gritó en polaco, ¿no? Macri mantuvo corrida cambiaria y se escogió, digamos, el modelo gradualista, Marcos Peña, ¿no? La era Obama de su propio gobierno, terminó teniendo ese tinte clasista, ¿no? Y hablaba de los 70 años de decadencia, le puso nombre a las cosas. Pero se fueron 2 años finales. Milei dialoga directamente con las cosas. Milei tiene un grave problema, seguramente acá todos vieron, ¿no? Calculo, debe haber algún alfonsinista en esta sala, digamos, o lo fue, ¿no? Pero era como La República Perdida, ¿no? Esa gran película que de algún modo es un argumento central, ¿no? En la recuperación democrática, ¿no? Milei pareciera ir contra la República Perdida, ¿no? Sí, la República, volvamos a perderla, dice Milei, para salvarnos. Pareciera ir contra el 83. Si uno lo escucha a Milei, tiene un discurso más antirradical que antiperonista. Y no
por muchas razones, una de las cuales podría ser que él imagina que el peronismo tiene una crisis de liderazgo que él puede reabsorber, si le va bien, ¿no? Tiene un sesgo plebeyo, Milei. No es un político de clase, no es un hombre de clase, no es un burgués. Milei es un reo, un roto para una sociedad rota. Pero tiene todo un argumento, diríamos, muy casi anti-yrigoyenista, más que antiperonista, ¿no? Y donde el voto, bueno, todo lo que instauró también la democracia a partir de la llegada al poder de los radicales. La idea básica contra el derecho, contra los derechos, realmente forma parte del peronismo, pero que también era parte del radicalismo. Y en una tercera línea, según diría, Milei va contra la herencia de la democracia del siglo XX, la democracia súper interrumpida como fue la del siglo XX. Va contra el 83 como un pacto democrático. Otra vez lo dijo en una entrevista, dijo, tanto le gusta el acuerdo alfonsinista, mire cómo nos dejó, pobres, ¿no? Que tiene que ver, supongamos, con cierto ideal universalista que hubo en el 83 que instala, ¿no? Si el gobierno de Alfonsín es más profundo que los radicales, que no se necesita tanto, pero es más profundo que, ¿no? Es como frente a una sociedad que fue a la guerra de guerrilla, que fue a la guerra de Malvinas, que digamos que tuvo a los tiros entre los que gritaban patria socialista y patria peronista, que tuvo sótanos, picana eléctrica para medio mundo. ¿Con qué llegamos a la democracia? Con una promesa no más modesta, pero más sobria y más pacificadora, que era la promesa de ser un país de clase media, ¿no? Es en el fondo el argumento de él. Yo creo que Milei tiene un gran quilombo con la vieja promesa de la movilidad ascendente que tuvo la Argentina, ¿no? Y que eso tiene un olor radical, si lo contás un poquito, ¿no? ¿Qué es esto de la universidad y la salud pública? ¿Qué es esto público? ¿No? Después el peronismo, yo soy peronista, claro, pero después el peronismo interviene eso con una democratización mucho más real que la que logran los radicales. Pero en los cimientos, en el origen, ¿no? Hay una vieja canción de los montoneros que decía San José era radical y María socialista, y tuvieron un hijito montonero y peronista. Bueno, Milei también diría San José era radical, ¿no? Sí, hay una filiación de nuestro orden democrático muy ligado a eso, y él va contra eso. Y en una tercera instancia, yo creo que él va contra, diría así, Dualde, contra el dualdismo, es decir, contra el modelo dualdista de gestión de la crisis, contra el 2002, ¿no? Si Milei llega al poder, la efeméride redonda de los 40 años de democracia, y en un sentido, los 20 años de la crisis, el desenlace de la crisis del 2002, con la llegada al poder de Kirchner. Y ahí había 3 o 4 tabúes con los que construimos esa segunda transición democrática. No dolarizar, ¿cómo salimos del 2001? ¿De la mano de qué ideas? La sociedad llena de imaginación política, y una política que era medio la política de maestranza, que era Dualde, ¿no? Si Dualde, la sociedad argentina de algún modo pacta con Dualde la salida de la crisis, porque Dualde era, por ejemplo, para los sectores medios reunía casi todos los estigmas, ¿no? Un político de Gran Buenos Aires, acusado de manejar redes de punteros, narcotráfico, una cosa exageradísima, a veces basada en hechos reales, pero exagerada. Y Dualde era ese político sin futuro que le venía a proponer a la sociedad salir, hacer un puente, venir hacia el futuro. Tan así que finalmente el candidato de Dualde en el 2003, que fue Néstor Kirchner, después de una terna de candidatos que no era Néstor Kirchner, estaba de la Sota, Reutemann, hasta Felipe Solá, que fue un gran gobernador de esta provincia. ¿Y por qué gana Kirchner? Yo creo que en el fondo había un solo mérito de Kirchner, que no lo conocía nadie. O sea, el verdadero mérito. Después puedes decir quién era Kirchner, esto, lo otro, pero el verdadero mérito de Kirchner es que era un desconocido. Ahora, el desenlace de Dualde, incluso algunas cosas que él tramita y por las que paga precios, que era no reprimir, no dolarizar, y que exista un piso de política social
básico, ¿no? Que en su momento fue el Plan Jefes, que fue el primer salto de calidad fuerte en una política social. El Plan Jefes es el antecedente de la asignación universal por hijo, porque también tenía por lo menos a priori una transferencia directa, ¿no? Que era como la base con la cual se construía una nueva etapa. Y agrego, Duhalde en enero del 2002 reimplementa las retenciones a la soja, ¿sí? Y quiebra lo inquebrable, es decir, ¿cuál fue el acuerdo de los años 90 en la Argentina? El acuerdo social y el acuerdo político, la convertibilidad. O sea, en el 99, cuando llega de la Rúa, gobierno nefasto, con Chacho Álvarez, primero de la Rúa hace campaña diciendo que él era la verdadera garantía. De hecho, Duhalde había cometido el pecado de haber dudado, y tenía razón, había enviado a Remen-Lenikov a estudiar cómo salir de la convertibilidad. Y después Chacho Álvarez dijo, como dirigente del otro gran partido, que era el Repaso, dice: yo me arrepiento de no haber votado la ley de convertibilidad. Y todo era entendible, también es la culpa, no estoy diciendo que ahora el diario del Louvre eran todos boludos menos uno, no, era entendible, pero el gran acuerdo de la sociedad, incluso diría, Néstor Kirchner no quería salir de la convertibilidad, para ponerlo en situación más incómoda, para no decir siempre de qué lado está el bien y de qué lado está el mal. El único político argentino, y tenía un socio oculto que era Alfonsín, pero el único político de poder real era Duhalde, que perdió la elección del 99 y que en el 2001 funda su poder sobre un número que es un poco histórico, que es: él obtiene el 37% de los votos en la provincia de Buenos Aires durante el voto bronca en octubre de 2001. Y con esa cuota de poder bonaerense, yo creo que funda un estilo, un modelo político que para el peronismo, finalmente el kirchnerismo lo adoptó, que es traccionar todo desde el poder bonaerense. De hecho, yo estaba repasando las elecciones, obviamente la del 83 no, descontémosla porque era un gobierno militar, pero del 89 para acá, durante 10 años, o varios años, las primeras dos elecciones presidenciales fueron disputadas entre gobernadores de distintas provincias. La del 89, un cordobés como Angelós, un riojano como Menem. La del 95, 3 gobernadores. Bueno, Menem, que había sido gobernador, será presidente, Pino Bordón, un hombre del peronismo de Mendoza, y Horacio Masachesi, del peronismo de Río Negro. Sí. En el 99 aparece, tras la Constitución del 94 y todo lo que significó la Constitución porteña, aparece la disputa que yo creo que de la que no salimos, que es Duhalde contra de la Rúa. Es una disputa, diríamos, en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires. Duhalde, un hombre de Loma de Zamora, y de la Rúa, antiguo cordobés, digamos, primer jefe de gobierno porteño, que además es la plataforma política del no peronismo. Claro. Dio 2 presidentes, las 2 peores presidentes, pero dio 2, de la Rúa y Macri. Ese país, tras el 2001, entonces, se concentra en el área metropolitana de Buenos Aires, tiene una serie de tabúes que son, los repito para no echar las pelotas y voy redondeando: no dolarizar, no reprimir, cobrarle retenciones a la soja al interior, al sector agroexportador, y con ese dinero sostener una política social. Más o menos eso era, o sea, los huesos del dualdismo fueron esos, y si se quiere el kirchnerismo le dio mayor vestido ideológico, se dio más lujo porque la soja, además, el boom de los commodities se desplegó, hubo un rebote económico, ¿no? Si, no olvidemos que Kirchner además mantuvo a Lavagna. Todo el momento virtuoso de ese primer gobierno, dándole, a favor de Kirchner, dándole una impronta política mucho más contundente que la que le daba Duhalde, que Duhalde no tenía futuro y Kirchner inventó el futuro. Entonces inventó el futuro para el peronismo. Es decir, esto es un espacio de nuevo encuentro. Martín Sabatella no era peronista en 2002, 2003, y luego a través del kirchnerismo se incorpora, bueno, con un partido, no sé, bla, pero se incorpora al espacio del peronismo. Bueno, ahora, cuando uno dice la crisis esta época, Milei, pisa sobre todo, mete los dedos en todos los enchufes. ¿Sí? Dice, voy a dolarizar, dice, vamos a ver lo de la política social, prefiere la transferencia directa, audita las organizaciones sociales, que eran aquello que el kirchnerismo incorporó al sistema político. Emilio Pérsico, Juan Grabois, cuando a mí me daba gracia cuando empezó el macrismo y la Campa, el cristinismo le decía, jaja, el movimiento Evita es el movimiento Carolina. Yo decía, ese
ese momento por el cual el movimiento Evita y otros movimientos sociales se transforman en una parte de la estructura de la negociación social en Argentina, es, diría, kirchnerismo consumado. Es al revés. Es al revés. No es que ellos traicionan al kirchnerismo, consuman que el kirchnerismo llegó al poder y que el kirchnerismo transformó a las organizaciones sociales en parte del sistema político. Te diría, decían, es el bandorismo. Bueno, Bandor también consuma el peronismo, porque en los años 60 no se podía nombrar a Perón, pero había un sindicalista sentado en la mesa del poder. Eso lo supo Onganía, lo supo Ilia. Todo lo que quisieron tener poder, bueno, empezando por Onganía, que quisieron tener poder en los años 60 y 70, sabían que tenían un sindicalista sentado en la mesa. Lo mismo diríamos de Macri o Carolina Stanley. Tenían que aceptar que después vemos, después no te gusta la foto, después no sé qué, no importa. Uno mira, a veces hay que mirar una estructura para ver la época, a veces no y a veces sí. Ahora, Milei también va contra eso. Y la persecución de organizaciones sociales no tiene Laufer, no tiene Zaffaroni que la justifica, que le da marco teórico, no. Cuando allanan un comedor, le da bola a Juan Grabois, dos tres más, no le dan pelota, ¿no? Eso también pasa ahora, ¿no? Si los movimientos sociales tienen persecución judicial, aunque Milei decidió no hacer una persecución judicial a la oposición política. Hasta ahora no lo decidió, como sí lo había decidido Macri. Si Macri fue una combinación rara, fue gradualismo del ajuste y persecución judicial a los opositores. Milei es no persecución judicial a los opositores, hasta ahora, y ajuste en serio, ¿no? Si lo de Macri al lado de esto, Macri era Rodríguez Zapatero al lado de Milei, fuera de broma, digo, después es un político espantoso, pero no era gradualista. Entonces, Milei toca todo, si Milei da vuelta al consenso. Entonces, la primera impresión para terminar es que, como diría el Papa, ¿viste? Es un cambio de época. Es un cambio de época. Y él no lo hace en nombre, cuando ves la pregunta por el cordón sanitario, que huele a Unión Democrática, en ese sentido, decir que nos juntamos todos los buenos contra todos los malos. Bueno, sí en términos políticos, pero sí leyendo y entendiendo todas las notas que toca Milei por abajo, que es aquello en lo que se transformó la sociedad, que todos nos volvimos defensores de una segunda transición que se resecó por dentro, nos volvimos defensores de un acuerdo para salir de la crisis de 2001 que fue perdiendo, que se fue agotando, que viste como una pileta que sacó el tapón. Uno diría, cumplimos los 20 años de la crisis del 2001 al 2021 con bancos vacíos, sin crédito, sin moneda, ¿no? Una sociedad menos empoderada, ¿no? Una relación distinta con la guita, ¿no? No hay más corralito, no, hay cepo. O sea, el Estado no te va a sacar el ahorro en dólares, no te va a dejar ahorrar, sino como nos achicamos como sociedad. Entonces vino un cambio, que puede hacer todo peor, mucho peor, pero que expresa un sentimiento, el sentimiento de una sociedad de trabajadores en la informalidad, 40% informales. Hoy los movimientos desocupados son las aplicaciones, que decíamos con Gino. Hoy el MTD pasa por Galperín, por los alimentos de Galperín, por Mercado Pago, por tener un QR, por todo ese movimiento de guita negro que hay, ¿no? Entonces, es como una pobreza en movimiento lo que hay ahora. Veremos, ¿no? Porque también la crisis de 2001 es una crisis de empleo. Entonces, yo estoy de acuerdo con el límite a Milei, el límite político. También creo que hay que si no se hace, mirando la estructura, mirando lo que hay de fondo, mirando las pérdidas de estos años, los agotamientos de estos años, ¿no? El Estado te salva, la gente gritó casta. ¿No? Es decir, si no se mira todo eso de fondo, si no se draga, yo tengo la sensación de que ese cordón sanitario es como el frente de todos, ¿no? Es decir, es tapar la herida, no curarla, hacer un cierre por arriba, que se descompongan 10 minutos. Entonces yo creo que hay que ir a fondo y mirar la sociedad, porque parte de la inteligencia del peronismo, del kirchnerismo, del progresismo, en los últimos años fue más o menos como casa tomada del cuento de Cortázar, ¿no? Si todos fueron achicándose, cediendo, bueno, los trabajadores, bueno, los informales, bueno, los no sé qué, bueno, los que ahorran en dólares, bueno, a todos le poníamos un prejuicio encima y finalmente se achicó. ¿Qué representa hoy el kirchnerismo? O aquello que fue. Representa mucho, no quiero tampoco bajar tanto el precio, pero se achicó.
Entonces digo, bueno, hay que volver a mirar esa sociedad oceánica, que es la sociedad argentina, y a partir de eso, y con una mirada más sincera, más cruda, más realista, ¿no? La realidad es superior a la idea, como dice el Papa. Ahí sí, pensar la alternativa política. Lo que no sirve es el apego al eslogan, al lugar seguro, la sociedad va a querer volver a lo que hubo antes, y va a ser cerrar la herida por arriba y no curarla por abajo. Gracias, Martín. ¿Gila? Bueno, Martín, qué lindo escucharte siempre, Martín. Gracias, Santiago, por la invitación. Bueno, yo me voy a quedar con esta, digo, un poco para seguir lo que venís planteando, me voy a quedar con esta idea de, vos dijiste un poco sobre el final cómo pasar aquello en lo que se transformó la sociedad, ¿no? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué somos? ¿Qué hay? Bueno, lo primero, dos argentinas. Dos, por decir como mínimo, pero diría dos argentinas realmente con miradas muy irreconciliables, con una escena de contraste muy intensa, donde la posibilidad de la política es una posibilidad que se abre en el contraste, ¿no? Digamos, creo que la última Cristina cada vez lo entiende con más claridad, porque además no es cualquier contraste, sino cierto contraste cada vez más escandaloso, ¿no? Digamos, donde las metáforas tienen que ser cada vez más subidas de tono, yo diría casi al ritmo del dictum que marca el presidente, ¿no? Entonces hace poco Cristina dice, ¿no te das cuenta que te van a desechar como un objeto que se usa una vez? ¿No? Digamos, va subiendo el tono, ¿no? Algo desacostumbrado para los que vienen siguiendo a Cristina, que no suele tener utilización de formas tan, ¿cómo decir?, tóxicas, no sé, a tono de la época. Entonces lo primero es entender estas dos Argentinas, donde hay yo creo que hay un fenómeno de nihilismo pasivo de un lado. Digo nihilismo pasivo porque hay una especie de paralización y dificultad para encontrar un horizonte de futuro. Estoy pensando en el segmento opositor, sobre todo en el mundo panperonista. Déjenme llamarlo por ahora panperonista, porque es muy difícil encontrar ahí un anclaje identitario. Por ahora es los muchos con unas tensiones de liderazgo, ¿no? Entonces ahí hay una especie de nihilismo pasivo, donde hay yo diría como una demanda desesperada de encontrar herramientas para la acción, para la imaginación política, ¿no? Veníamos hablando también con Martín en el viaje respecto de esta idea de Cristina, bueno, usando ese verbo tan fantástico que es cranear, ¿no? En una de las últimas presentaciones que hizo, que dijo, hay que cranear nuevas formas de representación, no sé si se acuerdan, para representar los sectores informales, ¿no? Estaba hablando de eso. Me acuerdo del verbo cranear porque, bueno, no sabemos si es muy moderno o muy antiguo, pero seguramente se escucha, ¿no? Digamos, entonces, esta idea de un dirigente político, un líder, una líder, o una lideresa, que se planta ante la sociedad y dice, no sé cómo, hay que cranearlo, no sé cómo. Ya ahí hay algo muy jugado porque, bueno, hay un reconocimiento de un no saber, un reconocimiento de una duda y un reconocimiento de una falta, cuando en el oficialismo hay un poder que no duda. Sea lo que tiene Milei, yo creo que el fenómeno más loco que tiene Milei es que no duda, nunca duda, no hay duda. Entonces, por un lado está eso, es decir, hay un reconocimiento de no sabemos, necesitamos imaginación política, pero no sabemos todavía cómo hacerlo. Y algo similar pasa con Axel diciendo, hay que tocar nuevas canciones. ¿Y la melodía dónde está, señor? La melodía no está. Lo que sabemos es que hay que tocar nuevas canciones. No sabemos cuáles son esas nuevas canciones todavía.
Entonces, nuevamente, hay un problema de imaginación respecto de el qué. Pero yo ahí creo que parte del problema por eso hablamos de dos Argentinas, parte del problema ahí es que no es solo, el peronismo no está atravesando solo un problema de liderazgos, ¿no? Digamos, de cómo se dirimen las diferencias, cómo se dirime el liderazgo, quién manda, quién ordena, quién tiene la lapicera, sino también de cosmovisión. ¿No? Digamos, o sea, ¿qué es lo que hoy, un poco también para seguir lo que vos planteabas sobre el final, qué es lo que hoy de la cosmovisión del peronismo, de las ideas de justicia social, de solidaridad, sigue en pie? ¿Y qué pasa en la sociedad cuando planteas las ideas de justicia social? Que, bueno, en muchos casos lo que se interpreta por la idea de justicia social, una idea tan nodal a la cultura política argentina, es justicia por mano propia, ¿no? Digamos, entonces, también para que entendamos, no digo masivamente, pero es algo que suele, bastante recurrentemente en la investigación cualitativa aparece, ¿no? Digamos, este fenómeno de desplazamiento de los conceptos, de que ya no hay un modo homogéneo, o ya no resuena homogéneamente ciertos conceptos que parecían que nos ordenaban y que eran no sé, en algunos casos incluso conceptos sagrados, ¿no? Digamos. Entonces, por un lado esta dificultad para la imaginación política, una escena de nihilismo pasivo, de parálisis, ¿no? Digamos, donde lo que más se escucha por parte de este fenómeno de adhesión al panperonismo, que tiene un piso muy alto y que va a ser muy importante en las próximas elecciones, pero que al mismo tiempo tiene un techo que yo no diría es inamovible, porque la opinión pública, no hay nada más lábil que la opinión pública, ¿no? Digamos, se contrae, se expande, entonces no eternizar, pero hoy con un techo bajo, ¿no? Digamos, la premisa de no eternizar es muy importante, porque si no uno lee las fotos y dice, ya está, no hay nada más que hacer. No, bueno, se expande, va, viene, pero ahí me perdí. Estaba diciendo que el peronismo tiene un caudal. Tiene un caudal que va ¿qué? Que va a ordenar, pero que al mismo tiempo tenés todo ese segmento de la ciudadanía diciendo, decime algo, por favor decime algo, ¿no? Un poco como en la película esa de Nani Moretti, Caro Diario, decía algo de izquierda, por favor, mirando la tele, ¿no? Bueno, hay como una demanda social de a ver quién dice algo, ¿no? Digamos, y esto por ahí empezó a cambiar en el último tiempo, muy recientemente, ¿no? Digamos, casi uno lo cuenta y parece como medio, ¿en serio es así tan lineal? Empezó a bajar un poquito Milei y a asomó un poquito Cristina, ¿no? Digamos, casi como en simultáneo, pero digo, varios meses, 10 meses, yo diría de orfandad, ¿no? De orfandad para elaborar una crítica, de orfandad para... Digo, porque los líderes ayudan a ordenar discurso social también, ayudan a ordenar las posiciones, ayudan a entender dónde estamos. Bueno, eso hoy está en esa demanda de decime algo, por favor. Y esa demanda de decime algo, bueno, está presente. Yo creo que hoy la dirigencia responde con interna, ¿no? Digamos, o sea, sin dar una herramienta clara respecto de qué hacer con esto que es tan del orden de lo inimaginable, porque si vamos al 10 de diciembre del 2023 y decimos, no, che, en 10 meses las cosas van a ser así, anda, ¿no? Digamos, era inimaginable el acompañamiento social, el nivel de fragilidad de las conquistas, el nivel de la permisividad social, y también las crisis de todos los espacios políticos, la fragmentación, la atomización de todos los espacios políticos. Entonces, por un lado, bueno, esta crisis de imaginación y este nihilismo pasivo que hay de un lado, crisis de imaginación porque no aparece la cosmovisión, no aparece la canción, y por más que haya que cranear no termina de aparecer el por dónde. Y del otro lado, yo diría más que una imaginación política adormecida, truncada o muerta, una proliferación de ideas en un contexto de fuerte transformación de muchas cosas, ¿no?
Proliferación de ideas o proliferación de una imaginación política prolífica respecto de qué vale y qué no vale en el espacio público, qué es posible decir y qué no es posible decir, cómo se transgreden ciertos límites, hicimos el ajuste más grande de la historia. ¿Hubiésemos imaginado que era posible sacar chapa de eso? Se saca chapa y la chapa garpa, hay que decirlo, es la verdad. O sea, sigue teniendo adhesión eso. Y en realidad un poco explica esa idea de esas ideas que son totalmente transgresoras. Uno puede decir, no sé si la imaginación al palo, o la contraimaginación, o lo inesperado. Siempre lo inesperado forma parte de la imaginación, de qué vale decir, ¿no? Digamos, creo que eso tiene mucho que ver con un fenómeno que es que Milei no es que arma una nueva imaginación, hay una imaginación que precede a Milei y que es la que abre la puerta a Milei, con cosas que por ahí nosotros revisamos números que teníamos previos, pero cuando ni siquiera soñábamos con un Milei presidente, y lo que encontramos es que 9 de cada 10 argentinos tenían sensibilidad anti-ñoqui, 7 de cada 10 querían ajuste. Por supuesto, el peronismo es difícil, ¿no? Digamos, ir a ajustar, pero la sociedad decía, así no va más, shock o gradualismo, no, shock. O sea, todo lo que prefigura Milei, shock, demanda de shock, demanda de ajuste, demanda de cambio, demanda de cosa anti-ñoqui, sensibilidad privatizadora. Entonces, todo eso también formaba parte del paisaje, de un paisaje previo a Milei. Pienso también en el ejercicio de autoridad que hace, o sea, cómo ejerce el poder Milei. Ejerce el poder de un modo muy fuerte, ¿no? O sea, ejerce el poder, no hay duda. ¿Quién manda? Manda Milei. No sabemos bien en qué consiste el ejercicio del poder, pero no hay duda de que manda, ¿no? Digamos que hay una no le tiembla la mano, ¿no? Digamos, o sea, decide, manda, impone, dirige. O sea, a lo que hoy no termina de haber liderazgos en condiciones de marcar un rumbo con tanta claridad. Yo creo que esto también va de la mano, venía pensando, porque yo me quedé con esto de herramientas para la imaginación política, me quedé con la imaginación política y no con la idea de herramientas. Entonces pensaba, bueno, ¿qué imaginación política es posible en un contexto en el que cambian también las sensibilidades, ¿no? Y entonces, y era un poco lo que había, por ahí es un poco más desviado, pero me interesaba compartir con ustedes porque son cosas que perdemos de vista, pero están, que es, bueno, hace unos años, en el medio de la pandemia, estudiando la sensibilidad de pandemia, descubrimos que había como un montón de que empezaron a proliferar pensamientos catastrofistas en los argentinos. En realidad lo descubrimos no solo en Argentina, en Latinoamérica también en general, pero la proliferación del pensamiento catastrofista. Y el pensamiento catastrofista lo estudiamos en el 2020 y ahora hace poco lo volvimos a estudiar porque cada tanto volvemos porque lo escuchamos en la investigación cualitativa, ¿no? Digamos, son miedos que tiene la sociedad que están ahí, que no se terminan de verbalizar, pero que abren, ¿no? Digamos, que forman parte de la sensibilidad de una época, que es una sociedad que no piensa en la paz mundial, no piensa en la conquista de nuevos derechos, yo diría está atravesada por miedos diversos. Entonces tenés amplios segmentos de la sociedad que creen que es posible una guerra nuclear, otros que creen que es posible una invasión marciana, otros que creen que es posible una crisis climática, ¿no? Digamos que nos va a dejar, eso por ahí nos parece más normal, ¿no? Crisis climática, los otros nos parecen más extremos, pero están todos, O sea, temores nucleares, temores a la crisis climática y a los desastres naturales, temores marcianos, temores a nuevas pestes, a nuevas pandemias. O sea, hay miedos. Y los miedos, por supuesto, vienen acompañados de demanda. Bueno, hay miedos y hay suspicacias, por supuesto.
O sea, hay la sociedad argentina siempre fue muy sensible a la lógica de la sospecha. Cuando hay miedo a la lógica de la sospecha, o sea, lo que quiero plantear acá es que se habla mucho de esta idea de las redes favoreciendo una dinámica política muy del contraste, que es con lo que empezamos a hablar. Bueno, no solo del contraste, también de las ideas estrafalarias que están dando vuelta, de temores. Lo que quiero decir es que esos temores en general vienen acompañados de demandas de autoridades fuertes. Y Milei ejerce esa autoridad fuerte, ¿no? Digamos, básicamente lo que no cabe duda es que da un rumbo. Mientras en la oposición no hay con claridad. Hay esto que uno puede reconocer con valor, que es, bueno, hay que cranearlo, bueno, hay que tocar nuevas canciones, pero ¿hacia dónde? Entonces, creo que hay algo acá del orden de la presentación de volver a poner en valor la cosmovisión o reayornar, pero una cosmovisión que está hecha de ciertos valores que quedaron, yo diría, incluso se volvieron un poco vergonzantes por momentos, ¿no? Digamos, o sea, como si la política le costase sacar chapa, porque también vio durante estos 10 meses que no había una defensa activa de todo lo que uno consideraba que era un valor, una conquista, un bien. Entonces, bueno, un poco para terminar, tener presente estos dos elementos que forman parte de la opinión pública. Uno es este clima de contraste que empieza a formatear la dinámica política, y este clima de miedos subyacentes, ¿no? de suspicacias, nosotros decimos pensamiento catastrofista. Y la verdad que Milei usa mucho pensamiento catastrofista. Si yo no hubiese estado 90% de pobreza, ¿no? Un poco la hiper, si yo no estaba la hiper, ¿no? O sea, soy yo la hiper, soy yo o la catástrofe, soy yo o el caos. Y hay algo de lo que está pasando que rebota en ese lado, y creo que la parte de la imaginación política de la época es encontrar cómo pararse, cómo articularse en ese universo que también está dando vueltas y forma parte del clima de época, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias, Gila, Martín. La verdad que está buenísimo escucharlos. Uno se queda pensando y moviliza un montón de cuestiones. Yo, para pasar ahora a la parte de las preguntas, un ida y vuelta, capaz que lo que podemos hacer, si les parece, como hacemos a veces, es juntar 3 preguntas para que ustedes puedan tener un rebote y que no se nos haga, no nos queden muy lejos las primeras preguntas, y hacemos una saga de muchas y después volvemos a hacer otras 3 y así. Decirles, no es por elogiarlos acá, pero también para tener en cuenta, y me parece interesante poder escucharlos a ustedes decir también qué están viendo ahora. Gila, con su encuestadora, fue una de las que puso el termómetro bien cuando Milei era fase de sorpresas. Gila un poco lo venía anticipando. Y Martín, en diálogo con alguien que hemos compartido mucho en la militancia, recordamos mucho siempre a Mariana Moyano, a Anaconda, a Martín en Panamá, a Pablo Semanes, eran personas que quizás también venían de distintos lugares entre el 21, 22, 23, diciendo que estas condiciones que Gila también señalaba daban un poco un escenario a que lo de Milei nos podía sorprender, pero no tanto. Entonces me parece que eso está bueno, porque también tiene que ver con el lugar en el que escuchamos hoy también que están viendo en tiempo presente. No sé cómo venimos. Preguntas, si quieren. Sí, Luca. Tengo 2 cortitas. Una es para Martín, creo, y la otra es para Mariana. La pregunta que me surge de esto de los miedos de los argentinos, en esto del clima que un poco impera hoy, sobre todo lo que vemos en redes, digo, porque uno no está en todo el país viendo en cada punto con una encuestada que está un poco más cerca, pero uno no está todo el tiempo viendo a todo el mundo que piensa, lo que tiene que decir. Si no lo ves como un fenómeno más global, que es muy difícil de analizar en ese caso porque nos excede por mucho a nosotros, incluso excede la política nacional, digo. Y si esa construcción de subjetividad también tiene que ver con un momento del capitalismo, tampoco quiero irme demasiado a una tan generalista, tan general, tan grande, pero sí ven algo de eso ahí. Hace poco me pasó, lo recomiendo, de ver un video en YouTube bastante piola que se llama Cómo radicalizar a un normie. Es un video de un canal de Estados Unidos y ve que analiza un poco la
pierde todo el tiempo la comunidad, o sea, no logra encontrar comunidad, no logra encontrar un espacio, no logra tener un centro que por ahí vaya ordenando la vida, que al contrario, todos esos centros de alguna manera se van, todos los sólidos se van en el aire, ¿no? Y la segunda es, hace poco leí la nota de Martín, muy buena, en cuanto a la interna, en la que decís esto de que Axel quiere evitar el paso robotizador, muy buena, la recomiendo también. Y en ese sentido, si te parece que, si bien para mí en lo personal es una interna bastante inconducente, la verdad, y sin ningún tipo de sentido en este momento, la verdad que me da bastante vergüenza. En ese sentido, si pensás que Axel por ahí piensa un poco en miras de construir un liderazgo más fuerte en esto de, bueno, la separación o de empezar a construir o ganarse de alguna manera ese lugar a fuego y sangre un poco, ¿no? Eso no es. Sumamos, sí. Yo recuerdo en el 90 y tanto, cuando estaría en el mundo de Berlín, la situación de mis amigos entrañables comunistas, como estaban, ¿no? Y ahora siento la misma situación con mis amigos entrañables peronistas. Hay una caída mundial. Esto del pan-peronismo está bárbaro. Pero acá, dos líneas, acaba de terminar la reunión del BRICS. Entonces, o somos globalistas, o somos proimperialistas, o como hasta Guadalupe somos prosionistas, traemos a Mecolot, ¿está? O tenemos otra línea, o miramos para otro lado. Por otra parte, yo lo que pregunto es lo siguiente. Es muy importante la elección en Estados Unidos, es muy importante el ley. Pero nosotros acá estamos en la provincia más importante de la Argentina, con una gobernación que es, por lo menos, especial. Estamos en una municipalidad que no es no hay que volver a valorar el barrio, la ciudad, la provincia. Si no me dan coparticipación, yo le puedo mandar el IVA que producen mis... no tenemos que hacer una rebelión fiscal. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y no llorar en los rincones. Esta pelea no es niña entre Cristina y Axel. No es nada niña. Axel es por lo menos desarrollista. Y Cristina está en otra línea y salen a pelear fuerte y públicamente. Nosotros tenemos que definir una actividad. Nosotros tenemos que reivindicar, presupuesto participativo, que no es fácil. La situación esta de los soberanistas, en Bolivia, hay quilombo en todos lados, quilombo entre Brasil y Venezuela. No es que vamos a ir al paraíso, entramos en otro problema, pero ese es el problema que quiero transitar, porque este problema nos lleva a la terminación. Y hay soluciones a cada cosa. Ellos están anunciando una crisis energética que no va a haber. Los reactores atómicos chicos son para 180.000 habitantes, lo que hace la Comisión Nacional de Energía. Justo la población que tenemos acá en Ituzaingó. Y entonces nosotros vamos a respetar las condiciones de la elección o vamos a generar una respuesta aquí. Y hay formas de financiarla con el Banco Provincia. Entonces, digo, ¿no? Me parece que va a haber que tomar posicionamiento y que la situación no es tan terrible, todo cambia, cantaba Mercedes Sosa, esto va a cambiar, pero nosotros tenemos que aprovechar los puntos de apoyo que existen. Va a haber una militancia. Bueno, gracias compañero. Sumamos una más y vamos a...
mesa. Sí. Bueno, estaba más o menos de acuerdo con él. En realidad, yo me había quedado con la idea de pensar estrategias y herramientas. Y lo expuesto me lleva a pensar en que tenemos que recuperar el ágora en el sentido de la discusión pública en pequeños espacios, en barriadas, en la provincia, en los distritos, y que a través, y para poder contrarrestar la potencia de los medios, que hoy no se han nombrado en gran medida, los medios masivos de comunicación que crean ese sentido común, que nos hace entrar en épocas de terror, de grandes miedos, de catastrofismo, de apocalipsis. Yo recuerdo en épocas de la pandemia que cuando yo ponía la televisión para descansar un poco de estar corrigiendo trabajos prácticos también por televisión, y veía que la oferta que había en los canales de cable eran todas películas de terror. Eran zombies, eran asesinatos, eran monstruos japoneses. Entonces, la agudización de las ideas y de las imágenes sobre la muerte en ese periodo no fue inocua. Y a mucha gente la agarró ya formada y a otra en formación. Por lo cual esa juventud que en ese tiempo transitó encerrada esa apología del crimen y de la degradación humana, ahora tiene que decidir cosas, está en condiciones de pensar lo político y no sabe juntarse de a dos ni de a tres porque está mirando el celular y le da vértigo juntarse con la piel del otro. Entonces, ante eso, bueno, a mí se me ocurrían algunas cuestiones que Cristina había dicho. Bueno, ya quedó atrás. En una de las presentaciones ella habló de que su preocupación más grande era la fragmentación. Cuando habló de fragmentación, me quedé pensando a cuál de las fragmentaciones se refería. Si es a la sociedad que se fragmenta de uno en uno debido a que estamos creyéndonos comunicados a través de esta modalidad del celular, con quien no podemos dialogar cuando vemos un mensaje, sino que entra como algo confirmado, como algo, como una verdad, con el estatuto de verdad. Eso que me está mandando un gil, algún meme, y yo lo veo y digo, claro, es esto es, hay un estatuto de verdad en eso. La destrucción del trabajo, que en el sentido más organizativo del trabajo, es decir, de la sindicalización, de aquello que el sindicato podría hacer, que era juntar gente a charlar sobre su situación, sobre sus carencias, sobre los derechos que tenían, y cómo tenemos ese 70% que hemos mencionado de trabajadores informales que no se pueden juntar a charlar con nadie porque tienen delante dos caballetes, una mesa y venden medias. Esa situación, digamos, ¿a dónde va el ágora? ¿Dónde está el ágora? Con esta persona que está sentada en la escalera por el túnel de Ituzaingó vendiendo velas aromáticas o saumerio. Yo la quiero comunicar, yo la quiero traer al ágora. Quiero que nos sentemos jeta a jeta a discutir estas ideas, desde lo más teórico hasta lo más pragmático, hasta lo más concreto. Y no encuentro estrategia para hacer eso en soledad. Hice lo que pude, me dieron un cuarto de bola y me siento en un grado de impotencia mayúscula. Cuando vos propones espacio de diálogo, no aparece una respuesta de necesidad política. Bien. Entonces, bueno, buenísimo. Tenemos, ¿les parece con estas intervenciones para este rebote y después sumamos alguno más? Solo agregarle, habíamos quedado también en comentarle algo breve, un material que, como parte del ciclo de formación, compartimos algunos materiales. Una de las cosas que vimos fue una conversación entre Marcelo Leiras y Nicolás Massot en un programa que se llama Vino por el Desarrollo, que juntan dos personas que piensan distinto a debatir de algún tema en común. Y apareció ahí también como pregunta que nos parecía que estaba bueno o disparador en las conversaciones que venimos teniendo los lunes, el tema de el diálogo y el consenso, ¿no? Si también Milei no es una respuesta a ese empate cero entre la imposibilidad de consensos trascendentales, esta idea de anulación permanente entre nosotros y Cambiemos,
en esta idea de la correlación de fuerza, el Congreso trabado, digo, la imposibilidad de la imposibilidad de la imposibilidad. ¿Y qué hay en eso de posible ser transformado, si es un horizonte que Argentina puede aspirar? En ese momento, en ese diálogo, discutían sobre el déficit cero como un punto de consenso al que se puede derecha, para decirlo brutalmente, ¿no? Y esta idea de que era un tema en el que no se podía encontrar acuerdo de la salida inflacionaria, en la economía monetaria que plantea Cristina, digo, los grandes acuerdos sobre algún tema. ¿Cuánto hay de eso también en esta respuesta de Milei de romper todo porque es imposible acordar algo, ¿no? No sé, empiecen por donde quieren y después hacemos un rebote más. A ver, sobre los acuerdos, me da la sensación de que Argentina tiene una cultura política donde los acuerdos como que tienen un reconocimiento retroactivo, ¿no? O sea, como, por ejemplo, si nosotros dijéramos que Argentina, hacemos un punto acá, no sé, Milei, como dijo Gilles, tiene mucho poder y es impredecible. Lo corramos a Milei por un segundo, hacemos un punto el 10 de diciembre de 2023 y miramos hacia atrás y decimos 40 años de democracia, ¿qué tuvimos? ¿O qué acuerdos tuvimos? Y uno dice, bueno, por ejemplo, tuvimos un acuerdo regional, Argentina decidió ser parte del Mercosur, tuvimos un acuerdo para enjuiciar y encarcelar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, tenemos un acuerdo de que en la Argentina no puede haber hambre, que toda persona tiene derecho a recibir una asignación, ¿no? Un recurso que emite el Estado para sus hijos, para lo que sea. Bueno, y se me escapa algunos más, ¿no? Y sobre todo en torno a los derechos, ¿no? Si dos personas del mismo sexo se pueden casar, digo, no sé, acuerdos. En general son cosas que, para bien, para mal, yo qué sé, fueron votadas en distintos momentos y con una penetración, digamos, en el voto muy transversal, ¿no? Ahora, no hubo Moncloas. O sea, no es que pararon todos los políticos, se fueron. Otra vez estuve de pedo, no tengo un sóquelo, claro, pero fui a Madrid una semana, me invitaron y había un restaurante extraordinario y había una foto que estaba el rey Juan Carlos, que a mi juicio, sí, muy prudente, fue un gran rey importante para la transición democrática, y tenía a la derecha estaba estaba José María Aznar, duro, y Mariano Rajoy, un hombre también del PP, un gallego, yo vengo de Galicia, de una estima. Y a la izquierda estaba Felipe González, y más a la izquierda Rodríguez Zapatero. Bueno, esa foto en un restaurante, o sea, en un punto, a la segunda copa te conmovés. Si querés ser parte de la Moncloa, yo qué sé, no sé qué es, pero... No. Bueno, en Argentina no hubo tanto de eso. Estuvo el palco de Alfonsín en Semana Santa, estaba Cafiero, estaba Manzano, estaba Saúl Ubaldini, estuvo la Constitución del 94, ¿no? Ahí vos tenés el Super Bowl de la clase política, vos ves ahí afuera, está Lacino, está Cristina, está Raúl Alfonsín, está Chacho Álvarez, Mari Sánchez, Graciela Fernández, están todos. Está Jorge Giova, Negro Giova, es un tipo que sabe mucho de derecho. Entonces, no, pero, entonces, yo qué sé, decís, ahora bueno, son más retroactivos, ¿no? Se van asentando, porque cada cosa que nombré tuvo avances y retrocesos. Voy a decir, suponete, sí, bueno, hubo el juicio a la Junta de Alfonsín, pero después Menem indultó. Sí, está bien, indultó. También Menem es un poco padre de la democracia, porque Menem logró una cosa que no había logrado ningún presidente, y diría más, ningún presidente de las transiciones latinoamericanas, que es darle la orden a un militar para que le dispare a otro. Menem logra esa orden. Lean un gran libro, se llama Bitácora de un soldado, las memorias de Martín Balsa, que está vivo. Y el tipo cuenta, el 3 de diciembre de 1990, con todos los retrocesos que hubo indulto, el otro día llegaba Bush, relaciones carnales, ¿no? Pero a veces se hacen cosas no en nombre de las que se hacen y sus consecuencias generan otra cosa, ¿no? La historia funciona así, funciona con mucha carambola. Bueno, pero Menem es el presidente civil, tan civil que duele Menem, ¿no? Se divorció en vivo, digamos, es demasiado humano. Y el tipo le da la orden a un militar, primero no negocia, segundo que disparen. Todo eso es un capítulo dentro de un capítulo, no es tan sencillo, pero sin embargo eso ocurrió, esa mecánica de poder que parecía imposible, que Alfonsín resulta imposible. Hay gente muy joven que ha nacido de 20 y pico años, pero bueno, con Gila, que peinamos canas, la metáfora del general Alaiz, de la historia, Gila no, ¿verdad?
que estaba llegando. Claro, sí, viste, estabas con los amigos, pedías una pizza, llegabas y decías, che, ¿quién la trae? Que era la Ahora tenés que explicar el chiste, bueno, creo que muchas personas se ríen, estamos entre compatriotas maduros, pero había una cosa ahí. Entonces, bueno, eso cambió. Los conceptos en Argentina no son. Yo creo que sobre política social es lo mismo. ¿Sí? Dualde fijó la jefes, es una cosa que diseñó Graciela Camaño. Digo, 2 años después todo eso estaba embrutecido, nadie se hablaba con nadie. Camaño odiaba el kirchnerismo, Dualde se fue por la ventana, se pasaron un montón de cosas. Pero eso quedó. Y después se transformó en la asignación universal por hijo, cuya primera idea originaria la tenía Carrió y la tenía la CTA. El Frente Nacional contra la Pobreza, sí, el FRENAPO. y el FRENAPO, bueno, está bien, el ingreso básico para niños, totalmente. Yo me acuerdo de haber militado el FRENAPO, lo que juntábamos firma, los días de diciembre previo al 20, no sé dónde nos metimos la firma. Ahora, fíjate una cosa tiene que ver con la otra. Incluso el FRENAPO lo apoyaba a Kirchner. Sí. Ahora, Alicia Kirchner, que fue una buena ministra de Desarrollo Social, porque una mina que hizo mucha penetración territorial, estaba en contra de la asignación universal por hijo. Vayan a los archivos y vean las declaraciones de Alicia el día que lo anunciaron, y era como una jineteada, era un vegano en una jineteada, estaba con una cara de tuje total. Entonces, porque ella creía que el programa de cooperativas, potenciar trabajo y no sé qué más, y qué sé yo. Entonces, bueno, es como, aún en los mismos gobiernos no hay acuerdos, pero las cosas van quedando. Y Kirchner fue un buen lector de la derrota del 2009, cuando perdió con de Narváez, que perdió acá en provincia, ¿no? La testimonial. Entonces, la asignación por hijo, de algún modo se la deuda por la derrota de Kirchner de las testimoniales, se dio cuenta de dónde había perdido, encontró, geolocalizó votos que creía ganados. Entonces, la democracia es ese tumulto, ¿no? Por eso está bueno que sea ese tumulto, y por eso la imaginación política, que creo que perdió el peronismo, fue un intento por generar un gran corset ideológico. Acá entro en la pregunta que hacía el compañero al principio, sí, sobre el rayo advertizador, ¿no? Sí, y yo lo había dicho un poco, ¿no? Como sí, hay algo que la época pide, lo decía Gina también, ¿no? Sí, la época pide nuevas melodías, pide un nuevo liderazgo, pide nuevas voces. Yo creo que hay algo que está agotado. Está agotado y no importa cuántos votos, no importa, yo sé que Cristina tiene votos, tal vez es la dirigente con más votos dentro del peronismo, pero hay algo que está agotado ahí. De hecho, está tan agotado que arruinaron un gobierno. El gobierno al frente de todos fue roto por dentro. La guerra, Ucrania, la no sé qué, la pandemia, lo rompieron por dentro. No rompió uno solo, lo rompieron por dentro. ¿Sí? Entonces, Cristina generó una escena teatral entre Cristina y Alberto, que yo creo que Axel tiene todo el derecho a romperla. Aunque Axel y Cristina disputan en un metro cuadrado ideológico, porque de hecho nadie fue tan influyente sobre la ideología de Cristina y sobre sus ideas económicas después de Néstor como Axel. Néstor era casi un presidente ministro de economía, ¿no? Con Néstor se fue el último gran ministro, que era Cabaña, y después fue. Ahora, Axel, ¿qué no quiere? No quiere repetir esa escena. Esa escena, ¿cómo era? Era Cristina diciéndole a Alberto que sea fuerte. Era Cristina diciéndole usar la lapicera. Y cada vez que ella le pedía que tenga poder, paradójicamente, es como en psicología se llama doble vínculo, como yo le digo a alguien, sé espontáneo. Entonces, Alberto Fernández, la única forma de resolver su poder era contra ella. Porque ¿qué iba a hacer? La autoridad de propiedad Clarín. O sea, si tenés razón, Cristina, retención del 60%. No, o sea, no había forma. ¿Sí? Entonces, no, esto se pudrió por Vicentín. Todos los que dicen que esto se pudrió por Vicentín se enteraron el día del decreto que existía Vicentín. Esa la conozco en memoria, yo milité en la época de la crisis del campo. Los militantes no tenían ni idea de Lucilo Bolsa. O sea, no, veíamos la manga de Lucilo Bolsa y creíamos que salían jugadores. Entonces, seamos buenos, seamos sinceros. Entonces, hay una parte que lo que Axel quiere evitar, tiene todo el derecho a evitarlo. El peronismo, todos los liderazgos se construyen un poco a los codazos. O sea, Kirchner supo. Nadie le dio tanto poder a alguien para estar en una presidencia como Kirchner a Dualde, que encima era poco, porque
siquiera ganó, pero lo poco que tenía era la base del poder bonaerense que tenía Dualde. Bueno, ¿qué hizo Kirchner? Y se lo tuvo que cargar. Y fue un poco, yo soy bastante dualdista, pero ahí también hubo un defecto de Dualde. Dualde no entendió eso, es un político difícil que entienda su tiempo. Nadie entiende, ni Menem ni Alfonso, todos quieren seguir. Y Kirchner se lo cargó y tenía razón en cargárselo, entonces, pero se lo tenía que cargar. Entonces, los liderazgos, y como Dualde se cargó a Menem, yo diría, el último capítulo de una interna peronista de magnitud ideológica fue la de Dualde con Menem, quieran que no. Y después, ¿qué interna subió? Alberto Fernández. Entonces, pero digo, hay una vacante de un liderazgo y de un peronismo que tiene que romper su inercia ambacéntrica, ¿no? De un vocabulario de planeta fosilizado, se tiene que volver a ver con nada. El peronismo era aquí Cosquín, estaban todos. ¿Pero quién quiere? No, claro. Ese es el problema. Bueno, ahora que hizo Quintela. Los cordobeses se encierran, siempre encuentran el argumento para finalmente no lanzarse. Schiaretti tiene muchas virtudes, pero no la valentía, como dice. Hizo campaña 10 minutos y sacó 8 puntos. Pero 10 minutos hizo campaña. Pagándola la campaña a Seida, que es un delincuente, que le aseguró una campaña nacional sin moverse de Córdoba. Entonces, nadie quiere. Gilles Fran está estigmatizado, ¿no? Si sale de Formosa y se lo encuentra a Nicolás Wiñaski. O sea, yo sé que nuestro amigo Raúl, nuestro común amigo Raúl hace esfuerzo. Yo tuve 40 días en Formosa. Te puedo asegurar que Formosa no es lo que dice Wiñaski, pero tampoco se puede construir una provincia como si fuese Mongolia, de espaldas en Argentina. Entonces, no hay un líder provincial. Ahora aparece algún, ojalá, Quintela, qué sé yo. Pero en una Argentina, un congreso peronista tenía un Rodríguez Sá, qué sé yo, un poco de afuera, pero tenía Neuquino, Zapag, ¿no? Menem, Juárez, qué sé yo, había buenos, malos, había algunos que mejor perderlo, pero estaban los renovadores de la capital, ¿no? El peronismo Recoleto de Bro, qué sé yo, pero había peronismo, era un museo de la lengua. Ahora es una cosa que es un congreso del Partido Comunista, en un punto. ¿Sí? Entonces esa parte a mí me duele. Digo, rompan los candados, que el peronismo vuelva a ser un gran partido de hombres y mujeres libres, que vuelvan a discutir cosas. El peronismo a muerte peleado con el campo en plena restricción externa. Nos atravesamos 10, 15, 20 años de restricción externa peleado a muerte con los ojeros, qué sé yo. ¿Sí? Son gestos de libertad que necesita el peronismo para reinventarse. Y como no los hace, se reinventan los demás. Miren, Milei, nadie tuvo un discurso tan antidemocrático como Milei. Nadie. En 40 años de democracia. Y nadie le debe tanto al sistema democrático como Milei. Porque ganó en provincias donde no tenía ni fiscales. Si tenemos un sistema democrático. Entonces, esas paradojas son que ganó en provincias donde la gente decía. Y no es que el trabajador informal está solo. ¿Viste? El trabajador informal es, en el fondo, lo que señala un nuevo vínculo de la gente con el dinero, ¿no? Sí, es algo que nos señala una sociedad que se transformó. Entonces, yo digo, si la sociedad cambió, ¿por qué el peronismo no cambia? ¿No? Esa es mi pregunta. ¿Ya? ¿Quieres responder algo de las preguntas? Ya me lo gobernador. No estoy hablando de los gobernadores, pero sí, es verdad que no hay hambre. Claro. No hay hambre. No, digamos. Hambre de gloria. No hay. Están todos cómodos. ¿No? Los intendentes no quieren ser gobernadores, los gobernadores no quieren ser presidentes. Y es cierto que, bueno, falta el tema de la libertad, que lo tocaste al pasar, también es una palabra que, bueno, ahora tiene dueño. ¿No? No, me quedé pensando, escuchándote lo que planteas, que hay algo, hay una dimensión de la democracia que es muy pop, en el sentido, no de lo popular, sino del pop, ¿no? Digamos, de lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que es atractivo. Y Milei es un fenómeno pop, porque es popular y porque tiene esta dinámica, digo, porque era una figura que, digo, ¿cómo advino la escena pública? Advino como
irrumpiendo a partir de, no de un discurso plenamente político, lo que nosotros imaginamos como lo que es el discurso político, la arena pública, ¿no? Esta cosa de, muchas veces dotamos de un espesor que vuelve asfixiante la idea de la política, digamos. La política también se mueve en estos márgenes, que es, bueno, el desparpajo, la transgresión, ¿no? Digamos, hubo algo en general con Milei, por lo menos nosotros lo veíamos en el primer tiempo, cuando veíamos el inicio de sus seguidores, que se habían copado, les gustaba, ¿no? Digamos, después se encuentran, después aparecieron los argumentos para votarlo. No lo va, todo lo que dice no lo va a hacer, no nos tenemos que preocupar, no lo va a hacer. Pero, digo, el voto estaba sostenido en el gusto. O sea, realmente era algo muy, muy pop en nuestra democracia, ¿no? Está buenísimo. Pregunta sí, Andrés. Hay una crisis de representación entre las preguntas y las respuestas. Por ahí Es el famoso PD 4, me dieron un poco. digo, me jode un poco, no por realidad, sino por propia construcción, sin duda, que la idea de la responsabilidad, de alguna manera, del consenso, siempre quede por lado del pensamiento. Digo, con respecto a algunas de las cuestiones que se decían, pero mirado desde el punto de vista cultural, yo tengo cuántos años. Culturalmente, el destape, y se nombró el tema del pacto, como del lado de la cultura, la previa al año 83, su mundo cultural previo al año 83, para la mayoría no sabe de qué voy a estar hablando, era hiper resistente, tremendamente resistente en términos culturales, creativo, rico, era un submundo realmente antisistema, muy punk, ¿sí? Muy punk, pequeño, pero existía. Me queda la sensación que en el 83, cuando se destapó la crueldad de nuestra sociedad, esa forma de resistencia política más anarca, más un poquito revulsiva que contenía, continuó, pero en la medida en que se fue destapando un poco la crueldad que había sido, de la que habíamos sido parte de alguna manera, toda esa forma del pensamiento cultural, de la expresión cultural, se volvió banal. Lo que vino después de esto un poco enriqueció cierta forma consensual. No solo teníamos que custodiar la democracia como valor, ¿sí? No solo no podíamos jugar más a la revolución, si se quiere, o a cierta desprolijidad en nuestros hábitos y nuestras producciones culturales, porque era un poco banal adelante de violaciones, de niños secuestrados, de gente tirada de helicópteros. Y elegimos, y el consignismo un poco expresó y nos convocó, no a mí, pero convocó a la sociedad, digo, a cierta moderación, cierta cosa de la búsqueda del consenso y del equilibrio. Yo creo que en ese pensamiento hacen ruido los liderazgos de nuestro lado, pero no hacen ruido los liderazgos del otro lugar. Creo que es cierto lo que dijiste de Alberto, Alberto que fue de adentro, pero también es cierto que fue un gobierno que arrancó con una señora que dijo, decidí que este sea el presidente. Entonces, digo, pensar que la crisis del gobierno de Alberto es el resultado de, no digo que no sea cierto, de un auto, como no me acuerdo la expresión que utilizaste, de un auto boicot, de un auto boicoteo, es cierto, pero no lo es, porque es cierto que también el liderazgo, la bendición de Cristina ya constituyó a ese gobernante bendecido por una elección de una de las principales líderes, o quizás la única en ese momento del país. Y es cierto que Alberto no supo cómo bailar con eso, porque un poco siempre la política es el patio del pabellón de nada, ¿no? La vida, Y Alberto salió al patio del pabellón diciendo vamos a ser todos amigos. Y en esta idea de seamos todos amigos, obviamente demostró la fragilidad del poder, o del ejercicio del poder,
Y me queda la sensación de que esa fragilidad del poder abrió, no pasa solamente acá, pero acá sí, en nuestro país, abrió la puerta a la búsqueda de un liderazgo fuerte, representativo, enérgico, que espantara nuestros temores y que hubiera alguien que en todo caso los concentrara en alguna situación, pero que los pudiera espantar. Igual me reprocho pensar que me reprocho a mí mismo, y porque me siento un poco colonizado y a veces escucho mucho, hay mucha colonización en la forma en que nosotros hablamos de Cristina. Hay mucha colonización de la opinión de los que odian a Cristina, de los que querían que no existiera Cristina. Porque la verdad es una líder potente, que sigue conservando su potencia. Es raro un Kicillof, digo no por tomar posición, pero es raro un gobernador que se revela pero medio pidiendo permiso también, diciendo ella es la mejor, pero entonces navegamos en una cosa de mucha fragilidad, porque yo creo que en el fondo seguimos siendo que somos o que deberíamos representar la garantía de la moderación culturalmente. Como que la moderación es nuestro único territorio en términos políticos. Y creo, sospecho, que a veces, a muchos de nosotros, también un poco ese liderazgo no moderado de Cristina 2011-2015 no nos gusta. Nos entusiasmó, pero un poco desconfiamos de alguna manera y aceptamos la opinión colonizada sobre Cristina un poquitito, porque sí, es una líder potente, ¿no? Y de verdad no le niego a Kicillof la posibilidad de ser y de constituirse en, pero el espacio ese está ocupado de alguna manera, está ocupado, y tampoco digo, y si vamos a romper, si vamos a ser contraculturales, hay que romper, no pedir permiso. Esas reflexiones que quedan respecto a lo que un poco se... Gracias, Andrés. Teresa y... Sí, Teresa. Bueno, yo con toda esta cuestión del pensamiento, el debate, el ágora, que estamos tratando de ver de dónde, qué cosas agarrar para poder pensar, me impactó muchísimo el debate de Rucci Tosco en la sala que se llama nada más y nada menos que Augusto Timoteo Bandor, de la UOM. Y ahí, bueno, por un lado, había cosas de Rucci que no conocía. Yo estaba en la época en que se decía Rucci traidora, vos te va a pasar lo que le pasó a Bandor. O sea, nunca llegué a ver en ese momento, ni después, lo que realmente pensaba Rucci en algunos, más allá de su esquema de acción, ¿no? Pero es muy importante que nos pongamos a pensar, a mirar eso, a debatir eso, porque ellos eran dos líderes sindicales en un momento en que había un líder máximo que estaba viejo ya, pero bajo su ala se debatían la izquierda y la derecha, pero la derecha disfrazada de derecha peronista, pero que era derecha imperialista de López Rega. O sea, yo lo que pienso que tiene ese debate, bueno, muestra tanto
fragilidad que decía él como la garantía de la moderación que mostró ese debate para no tirar todo por la borda, ¿no? O sea, ese debate es algo que tendrían que mirar también nuestros dirigentes y ver cómo moverse para que no pase lo que pasó después. Gracias, Tere. Sí, no, así hacemos la tercera, ¿sí? Bueno, no sé quién quiere arrancar a responder. ¿Queda alguna más? Porque habíamos dicho 3. ¿En serio? No, yo voy a hacer una pregunta más que un discurso. Sí, dale. Martín, vos planteabas el tema de los diferentes gobernadores que no se animan pero criticás a la única persona que se anima. ¿Cuál es el razonamiento? Porque hay un liderazgo claro, que es el de Cristina, y lo único que hacen es criticarla. Cuando es la única que propone algo. Por lo menos propone algo. Bien o mal, pero propone algo. Los demás no se animan. Entonces, ¿cuál es el sentido que le diste a la afirmación de que, bueno, los gobernadores no se animan y el corset y el candado? ¿Entendés? Hay una líder que eligió porque se lo ganó. No es que eligió porque si vos hubieras dicho, por ahí no te daban por la voz. A Cristina sí, porque se lo ganó. ¿Sí? Y esa posición que tiene hoy, se la ganó. Nadie se la regaló. Y bastante sangre corrió para ganarse. Entonces, ¿por qué ahora la crítica constante a la única líder que realmente propone algo? Esa es la pregunta. Caro, había justo levantado la mano. Cerramos con Caro y vamos a la... Pensaba desde que ganó Milei en todos estos espacios, diversos espacios, todas las militancias nos venimos preguntando qué pasó, por qué pasó, cuáles son las herramientas, las discusiones, los debates, la capacitación, la formación, porque me parece que estamos acá, las que estamos acá, me parece que hay una preocupación muy grande sobre nuestro país. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará el año que viene en las elecciones? ¿Qué pasará en el 2027? Me parece que nos preocupa y mucho, y con razón, el futuro de nuestro país. Y en eso, poder pensar esto que, bueno, también planteaba él, y lo que decía la compañera con respecto a, bueno, Axel, ¿qué canciones? Y a mí me parece que lo que está planteando Axel es nada más ni nada menos que su gestión. Me parece que con los 4 años más de tiempo que lleva, está dando unas cuentas muy claras de cómo gestionar en principio una provincia tan diversa, tan compleja y totalmente financiada. Y me parece, y ahí es donde voy a disentir con lo que dice el compañero, me parece que Axel hoy tiene todos los, las flechas, por decir así, desde la oposición apuntadas hacia él, porque saben que tiene un futuro político, porque saben de la gestión de Axel, y no sé si hace falta que desde adentro seguir bombardeándolo. Yo, la verdad, disiento con eso, porque ya tenemos un enemigo muy potente, que no es solo Milei, sino que es el poder concentrado que tiene atrás, que lo dirige. Yo ahí, por ahí con ella también, me parece que Milei escribe lo que le dicen que tiene que hacer, porque acá hay un poder concentrado, nacional e internacional, totalmente articulado en nuestro país, y a mí me parece que las flechas, las puntas están dirigidas hacia Axel, porque yo no sé si Cristina, con toda la justicia que tiene atrás, puede ser candidata a algo. No estoy hablando del PJ nacional, que ya prácticamente ya estaría, digo candidata a una posible presidencia, gobernadora, senadora, diputada, lo que sea. Porque sabemos que está la justicia esperando que se candidate a algo, un cargo público, para caerle con la justicia con todo. Entonces, a mí me parece que este
entre nosotros nos estemos atacando, a mí me parece bastante complejo, bastante grave, esa es la palabra, me parece grave. Tratemos de ordenarnos, de debatir, de construir todo lo que sea necesario, pero tratemos de cuidarnos. Tratemos de cuidarnos porque el poder que tenemos enfrente es fuertísimo, es uno de los peores gobiernos de la vuelta a la democracia. Es uno de los más nefastos que se logró conseguir, ¿no? Entonces, me parece que cuidarnos, en principio, debería ser una de las premisas dentro de lo que estamos de este lado de la vida. Gracias, Caro. Bueno, les queda ahora el cierre al panel. Bueno, lo primero que decir es, yo no hago política, hago opinión pública. Hago relevamiento de opinión pública. Y lo quiero decir porque no maten al mensajero, pero por ahí está bueno que les presente un panorama de algunas cosas de la provincia de Buenos Aires, de números, de qué pasa con eso, por lo menos las cosas que venimos relevando y que por ahí ayuda a pensar un poco en qué estamos, qué está, o sea, ¿no? Ayuda a clarificar algunas ideas. Bueno, lo primero es, se supone que el kirchnerismo tiene la vacatada en la provincia de Buenos Aires. Bueno, relativamente. Tampoco exageremos, tampoco tanto. Axel sacó 45 puntos. Es mucho, sí, ciertamente. Pero la oposición a Axel por separado sacó un poco más que 45. Y hoy el debate sobre si va junto o separado está presente. De cara al 25, escenarios que nosotros medimos hipotéticos de internas, por ejemplo, no sé, una posible, Catopodis, Mayra Mendoza, Chaval, entre los tres arrancan en un piso de 35-36 puntos. Una figura como Expert arranca en 40. Sí. Entonces, digo, primero ven en realidad, digamos, de qué hay. Cristina arranca en 41, 42 puntos, arranca. Entonces, hay un tema ahí de cómo se llega, digamos, o sea, obviamente una interna hoy, o esta tensión, Axel, Cristina, creo que por supuesto, nada, el gobierno nacional la mira con un balde de pochoclo desde la caña, ¿no? Digamos, porque es una situación realmente muy pareja. Cuando nosotros venimos evaluando un poco qué es las fortalezas, las debilidades de los distintos actores políticos, Cristina tiene un problema. El problema que tiene Cristina es que la aman, pero la ponen en el pasado. Entonces, la gente dice, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en el interior, ella lo ha dado todo. O ella con los grandes. Entonces la ponen la vuelven de bronce y la ponen arriba de un pedestal, ¿no? Digamos, entonces, este fenómeno, bueno, es un problema que tiene yo diría, tiene una solución más o menos rápida y que la empezamos a ver en el último tiempo, y es que Cristina, en cuanto se enciende al electorado. Entonces, hoy, Cristina, cuando presentamos, son escenarios hipotéticos, o sea, a nivel nacional, escenarios hipotéticos en los que ponemos a jugar a Milei y a Macri, a Cristina y a Axel, a Bregman, a Schiaretti y a Larreta y a Lustó. Bueno, Cristina es casi un 2 por 1 en relación con Axel. Hace un tiempo, cuando ella parecía que no jugaba, cuando estaba más guardada, la cosa, había como una esperanza en Axel que en cuanto ella se activa, bueno, hace pum, 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 y conspira, o sea, y desarma rápidamente este fenómeno es el pasado, ¿no? Si cuando se enciende. Axel tiene un problema de autoridad. Digamos, o sea, Axel es Cristina por otros medios, en el sentido de que todo el caudal de Axel es un caudal cristinista, no es un caudal, o sea, hay muy poquitito que Axel tiene que es anticristina. O sea, la gente dice cosas como, por ejemplo, ella es la visión, él es el músculo.
¿no? Digamos, o sea, él es el caso del día a día y te reís, es así. O sea, él es el día a día y ella es la visión, la dirección global. O Cristina la tengo en el corazón, Axel en la cabeza. O sea, ella es más emocional que él. Pero bueno, o sea, son diferencias. El problema de la autoridad está, es un problema que no se puede negar. Todas estas tensiones en el último tiempo, la verdad que no demostraron que resolvió el problema de autoridad. La verdad que no, por ahora no, pero es un improgress esto. O sea, viste como el fatality. Terminó un capítulo, empezará el otro, digamos, no, sigue, es un improgress. Entonces digo, me parece que no está terminado, pero sí está claro que ella viene venciendo una debilidad que tiene, que es que la sitúa en el pasado, que Axel no está pudiendo con el problema de la autoridad. La otra cosa es cosas internas. La verdad que a mí me cuesta poner en el mismo lugar la tensión Cristina-Axel hoy, digo, en el mismo lugar que la de Duhalde, Menem Duhalde o Menem Cafiero, porque son, o Néstor Duhalde, perdón, porque son tensiones donde ninguno de los actores se debía a algo. O sea, venían con trayectorias, se debían mucho, pero venían con trayectorias, o sea, no son gajos. No eran filiales, exactamente. No venían con trayectorias, viste, esta idea de, bueno, ¿qué le debe? O sea, ¿qué le debo? Ese razonamiento de que le debo, bueno, ¿cómo la gente ve en Axel Cristina por otros medios? Y eso es muy presente y muy potente en la mirada sobre Axel, que bueno, es el desafío de Axel, la sábana corta. Soy Cristina por otros medios, bueno, ¿qué hago? O sea, enfrentarla no sirve, no enfrentarla tiene el problema de la autoridad. Ahora, yo creo que el hecho traumático de no convertirse en o sea, no estar bajo la aldea, bueno, no sé, me parece que cada época tiene sus problemas. Yo no sé si ese es un problema hoy para Axel, la verdad no lo sé. Axel le va bien, sigue reteniendo 45 puntos de imagen en la provincia, tiene 40 puntos a nivel nacional, Cristina también, con la caída de Milei, que se empezó a recuperar de vuelta con la caída de Milei. Axel creció un poquito, Cristina creció también un poquito, en mayor medida que Axel. Y así estamos, y hasta acá se despliega este capítulo. Pero bueno, no eternizar, todo sigue, ¿no? Muy bien. Interesante. Perdón, Milei pregunta por las medidas económicas. Milei pregunta a raíz de las medidas económicas. Perdón, en algunas últimas placas que aparecieron, Sí. aparece referencia a eso, a los motivos de la situación económica, corrupción, eso capaz está bueno que lo cuentes, creo que Juan Cobrela refirió a datos tuyos sobre Sí. A ver, digo rápidamente lo que nosotros veníamos viendo. El gobierno estuvo en una situación de muchísima estabilidad, una cosa muy anómala. Cobrela habla de inercia, a mí yo me caracterizo como una meseta los primeros 9 meses. Alrededor de 50-52 puntos de aprobación de la gestión de Milei. Solo desde septiembre empezó a bajar. Esto se terminó, o sea, a mediados de septiembre empezó a bajar, bajó 2-3 semanas seguidas, bajó en el medio del veto a jubilados, el asado arrancó ahí, el asado para los héroes, el veto a jubilados, sigue bajando un poquito más, tocó un piso de 43 puntos y ahora, nada, frenó la caída, rebotó y esto es el fenómeno en el que estamos en las últimas 2 semanas. Que es que sigue recuperando muy poquito, pero medición tras medición, nosotros tenemos una medición semanal a nivel nacional, recupera muy poquitito, pero recupera. ¿Por qué se le fueron? Se le fueron por tema bolsillo. Nadie le critica la forma, nadie le critica el ajuste, nadie le critica... De lo que le critican es no hay más. Porque no puedo más con el boleto, no puedo más con las tarifas. Yo creo que recupera un poco porque... Yo creo que no tiene que ver con la economía, creo que en cuanto este fenómeno que pasó, que es el bajó, asomó Cristina, asomó la calle, asomó educación, asomó algo que es del orden de lo de antes, y esa gente que se fue por bolsillo, porque perdió la fe, la expectativa, no puedo más, no doy más, sigue teniendo la idea de el pasado no. El pasado, o sea, para muchos de esos que se fueron, el pasado sigue siendo un cáncer, entonces ve gestos de desactivación.
y el gobierno se ocupa de despertarlos, ¿no? Digamos, lanza el virus K2, o sea, pierde por lo económico, fortalece identidad. Yo creo que creció por identidad, o sea, perdió por lo económico, fortalece por identidad. Pero bueno, está en 45, 46 puntos hoy de adhesión el gobierno nacional. ¿Y el potencial de Axel y de Cristina cuál es? La posibilidad de... En expansión para... Mira, a ver, es difícil responder eso porque es como la pregunta por la paciencia ciudadana, no sabes cuándo se termina, como tampoco sabes muy bien la potencialidad. O sea, acá hay una especulación clara que es Cristina es lo duro, Axel puede traer a Puyaro, puede traer a Torres, puede traer, no digamos esta cosa, el fenómeno más dialoguista. La verdad, son especulaciones porque la pregunta es hacia dónde, o sea, está claro que a mí el contramodelo de Milei y la dinámica de contraste es con un peronismo. ¿Con cuál peronismo? ¿Con cuál o es con hoy por hoy al menos? La pregunta es, ¿qué sigue esto? ¿Sigue la moderación? ¿Sigue algo radicalizado de signo contrario? Nadie lo sabe. O sea, los que piensan en la moderación, yo creo que la moderación tiene poco lugar. O sea, la dinámica, cuando yo planteaba hoy lo del fenómeno, o sea, hay un nuevo sistema de medios que favorece como una imaginación de contraste, una lógica de contraste. No hay lugar para... los dialoguistas son criticados, no tienen nada, nos pueden gustar, pero no hay lugar, ¿no? O sea, es difícil encontrarles el sí pero no, el lleguemos a un acuerdo, hablando de la gente se entiende, hablando de la gente se entiende nada, o sea, nada. Y más, lo que pasó es un cambio también de clima donde, o sea, nada, estoy describiendo situaciones, no digo que me gustan, estoy tratando de ser descriptiva. También se está produciendo, y es algo que se viene generando desde hace un tiempo, que sí me parece muy preocupante, que se ha pasado un poco de la antipolítica, que es el rechazo de las figuras políticas, a un rechazo por el otro que vota esas figuras políticas, como una cosa más de, o sea, la pelea por el de al lado, un problema de convivencia heavy, fuerte, ¿no? Digamos, es un desplazamiento que parece menor, pero es una cosa delicada que está pasando en la sociedad argentina. Entonces, bueno, qué sé yo creo que es una situación de mucho, de identidades puras. Las identidades blandas se van a disolver. Miren lo que le pasó a Larreta. Hoy Larreta tiene 13% de imagen positiva y más de 80% de negativa. En eso se convirtió, y eso con una parte importante de la sociedad porteña diciendo qué bien gestionaba Larreta, ¿no? Entonces, incluso en esa situación, la imagen general del más dialoguista de los dialoguistas se disolvió. Era el que se sentaba con uno, con otro, el de más allá. Yo creo que es una época para identidades fuertes. Milei lo entendió, va a las identidades fuertes, fortalece identidad y crece. Y creo que son las identidades puras, fuertes, sólidas, que van a terminar traccionando, o sea, más al estilo Brasil, con un Lula que termina trayendo un Cardoso y no la época de figuras más blandas. Creo que, pero bueno, nadie lo sabe. Millones de amigos que tienen una mirada totalmente contraria o distinta o alternativa, no se sabe. Lo que domina es la incertidumbre. De Axel y de Cristina, ¿cómo es eso? ¿Cómo? La imagen negativa de... La imagen negativa de Cristina es 2 puntos por arriba de la de Axel. 2 puntos por arriba. 2 puntos por arriba, los dos arriba de 50. Uno 54, otro 56, ponele. Están ahí. Yo igual lo que digo es no eternizar. Cristina tuvo situaciones de 35 de positiva y 60 de negativa, y después tuvo, y esa misma, la evolución de eso terminó en 50 y 50. O sea, es cierto, vos ves hoy eso y decís, uy, qué difícil. ¡Ay, qué difícil! Pero el tiempo es el tiempo y la política es tiempo. Se van desplegando capítulos, facetas. También recién estamos conociendo a Milei. O sea, faltan muchas facetas, ¿no? Quizás un poco lo preocupante de hecho es que estamos hablando en términos discursivos, y no digo que lo tomemos livianamente, pero en una charla obviamente hay una dimensión, y lo preocupante de eso, lo que veía Alejandro Galeano, que era el que leía el Twitter de Bruno Bauer, y ponía esto, ¿no? Lo preocupante de la polarización, digo, no es como, bueno, no, sí, tienen las identidades fuertes, bueno, las identidades fuertes también
eso empieza con un discurso, se replica en redes, se replica en comunidades, se replica en la calle, en los vecinos, en la casa, es un fenómeno muy delicado que tiene que ver con una palabra nueva que también estamos viendo en los grupos focales, que rompió cosa más reciente, que es la preocupación por la violencia, que está muy presente y que efectivamente forma parte del nuevo paisaje, y era algo que lo teníamos fuera, por ahí hasta antes de la elección del 23 lo teníamos fuera de hipótesis, hay que empezar a tenerlo en la hipótesis. No, yo voy a iba a empezar a aplaudir, no quería. No, trataré de ser breve. Intentaré ser breve. La democracia argentina, digamos, no me quiero hacer el viejo, pero digamos, los que peinamos canas vimos un montón de cosas. Vimos sublevaciones militares, el asalto guerrillero a un regimiento, hiperinflación, la caída de la Rúa con el helicóptero y una masacre social. Vimos devaluaciones. Los últimos 15 años, para poner así, digamos, cuando se inició la era de la grieta después del conflicto del campo, la política se volvió intensa, se volvió ideológica, se volvió cristalizada sobre las divisiones, ¿no?, de la grieta, ¿no? Se volvió más mediática. Víctor Hugo Morales le arruinaba una presentación de un libro a Luis Majul, pero no corrió sangre, que pasaron cosas mucho peores que las que pasaron en los últimos 15 años. Yo estuve en la plaza cuando murió Néstor Kirchner murió por una situación de, digamos, por una situación de salud delicada, por descuido, no lo mataron. Cuando aparecieron los copitos estos de mierda que intentaron matar a Cristina, también nos enteramos, por ejemplo, que Alfonsín, siendo expresidente en el año 91, por ahí, creo que en San Nicolás lo intentó asesinar un gendarme, es decir, a un presidente, en aquella década del 90 tan compleja, voló la fábrica militar, se le murió un hijo de un presidente que después salió, en Río Tercero, ¿no? Entonces, volaron 2 atentados terroristas, en 1992, 1994, en el corazón, sobre todo el del 94, el de la AMIA, el corazón comercial de Buenos Aires. Entonces digo, el diablo sabe por viejo y la sociedad también. Si pasamos cosas pesadas, pasamos cosas mucho más pesadas que la grieta, mucho más pesadas que la grieta. Tenían los caras pintadas, o sea, entonces vos decís, Cristina, yo no tengo un discurso cancelatorio, yo no digo que vaya presa, no, cancelatorio en serio, porque vamos a sacar un poco la distancia entre las palabras y lo que dicen las palabras, porque si no es decir, hacer una objeción ideológica, democrática a un líder, y bueno, si te gusta la democracia, bájate la pelusa. ¿Cuál es el problema? Es decir, no lo digo mal, y también tenés todo el derecho de decirme lo que pensás, digamos, vale para todos, pero digo, ¿cuál es el problema en criticar a Cristina? Cristina, ¿qué? Le va a hacer mella, no tiene poder, no tiene quienes la defienden, no tiene intelectuales a su favor, no tiene medios, está llena, me parece bien, como Macri, como otros líderes políticos democráticos. Entonces digo, no pasa nada. Ahora, yo digo, de 2011 para acá, no creció el empleo privado, solo se expandió el empleo público. La Argentina entró en un declive. ¿Qué teníamos? Teníamos politólogos, gente que nos decía, estamos mal pero representados. O sea, había un declive, faltaban sociólogos o economistas más sinceros. O sea, teníamos un declive en la estructura socioeconómica, pero todos nos decían que la política estaba representada. ¿Y qué ocurrió? Yo pensaba que la grieta es como si fuese un incendio controlado. Era como algo que tenía una polaridad, pero en algún punto esa polaridad estaba protegida. No iba a llegar tan lejos, ¿no? Es decir, creo que había excesos en esa polaridad. Yo creo que, por ejemplo, el uso y abuso de la justicia para tirar a un rival abajo, pero en la Argentina, donde se proscribió a Perón con 18 años, donde se escapó en la cañonera, que hubo un bombardeo de la Plaza de Mayo, digo, si mirás para atrás decís, bueno, digamos, hubo algún exceso en el uso de la justicia para dirimir cuestiones políticas, pero eso más o menos se podía o se pudo aquietar un poco. Ahora, lo que creo es que a ese incendio controlado que era la grieta, vos encontrabas politólogos buenos, los amigos, Andrés Malamud, un exquisito, un tipo sensacional, lo digo en serio, no lo conozco, una grandísima persona, pero que juzgaban que la política argentina gozaba de buena salud,
que había representación ideológica y que había en el medio y resolución de problemas constante. Es decir, el único problema que solucionamos o que veníamos con solucionado era la representación política. Y mi sensación es que Milei a todos dijo, ustedes se creen que están diferentes, bueno, yo digo que ustedes son todo lo mismo. Y no es casual que Milei haya elegido como punto, casi como viste, como casi bullying, el que es un bulleado, ¿no? Como bullying para hacer política, a Horacio Rodríguez Larreta, que decía Gila recién, debe ser el político con peor imagen, ¿no? Además, vamos a decir la verdad, ¿quién inventó a Milei? Bueno, es una pregunta tramposa. Yo diría, ¿quién financió a Milei? ¿Quién puso guita para que Milei sea candidato? ¿Quién financió a Milei? Pregúntenselo. Y después vayan a preguntarle, ¿quién? Bueno, exacto, total. Entonces, bueno, era el ministro de Economía. Y se lo habían inyectado a Guzmán y todo ese periodo, y era el ministro de Economía con el visto bueno de la Cámpora. Con el visto bueno de la Cámpora. A Guzmán le auditaban las cuentas como si fueran el Frente Sandinista, y cuando llegó Massa nos auditaron más las cuentas. Entonces, digamos todo. Entonces, ¿cómo se le puede objetar a Cristina? Cristina eligió a Alberto, porque Cristina también sabe que de 2011 para acá se ganaron poquísimas elecciones. Se perdió en 2013, se perdió en 2015. Ella perdió en 2017. Valiente, fue al frente, todo, pero perdió en 2017. Y en 2019, más que a Massa o a Scioli, que fueron candidatos que ella eligió a alguien que no era candidato. Porque el problema de Alberto Fernández, dicen, Alberto, los albertistas, pero solo Cristina vio en un operador político eterno un candidato, porque Massa y Scioli estaban listos, estaban trotando al lado del banco de suplentes esperando para entrar. Siempre. Y diría, a mí Massa tuvo una época que me gustó más, Scioli era un chanta. O sea, Scioli era un gobernador de la provincia de Buenos Aires que utilizó la provincia de Buenos Aires como única plataforma para hacerlo, ¿no? Que eso no se le puede achacar a Kicillof. Kicillof yo creo que tiene la intención de transformar, de hecho, la frustración del proyecto offshore en Mar del Plata y toda la exploración de petróleo que impulsó él, que tenía el ímpetu de, digamos, de incorporar la provincia de Buenos Aires a la OPEP, para decirlo metafóricamente. Kicillof tenía hambre, como decía Gila, como tuvo Dualdo, Felipe Solá, en una tradición mucho más. Scioli es como Vidal, usar la provincia para plataforma electoral, le chupaba un huevo, hacer cualquier cosa que se parezca a transformarle la vida a alguien, en el caso de Scioli. Pero bueno, pero era un candidato. Ni siquiera era tan mal candidato, a pesar de todo eso. Pero Cristina optó por Alberto. Entonces, y durante el gobierno de Alberto Fernández se planteaban objeciones ideológicas a decisiones, como por ejemplo la segmentación de tarifa, que mirá hoy lo que hubiese sido decir, mi reproche al peronismo, acá estamos en un terreno ideológico, no es por izquierda, no es que decir, no es por izquierda en un contexto además, no es por izquierda mi reproche al frente de todos, era, ustedes tienen que hacer la tarea ingrata, ustedes tienen que hacer una tarea más ingrata, tienen que acomodar la macro, tienen que bajar la inflación, tienen que hacer una estabilización macroeconómica, porque además el argumento es, no, Alberto perdió porque acordó con el fondo. Y ahora ganó un tipo que le sobrecumplió las metas al fondo, que lo corre por derecha, porque enterémonos, el fondo a veces corre a los gobiernos por izquierda. El fondo le decía a Menem, no hagas la convertibilidad. El fondo le decía a Macri, subir las retenciones. Si el fondo no es una mierda, nunca sale bien, es lo peor de este mundo, el Fondo Monetario Internacional. Pero sus técnicos, sus objeciones ideológicas sobre los gobiernos son más sinuosas, son más complejas, como todo es más complejo. Me consta que el Fondo Monetario Internacional le decía a Macri subir las retenciones cuando fue la corrida cambiaria. Y vaya si Macri es ideológico, que prefería perder su gobierno que subir retenciones. Algo la subió en un momento. Digo, entonces, que no, el problema de Alberto fue que no hizo Vicentín, que el problema de Alberto fue que fue débil con los poderosos. Y viene un tipo con una motosierra y dice, voy a hacer el ajuste más grande de la historia, y gana. Y como dice Gila, estamos a 10 meses y sostiene popularidad. Y el ajuste lo hizo. Entonces, frente a esos últimos 15 años de política argentina, del 2011 para acá, entonces no es que uno dice, Cristina la quiero presa, Cristina proscribe. No, es que digo, está vacante un lugar en la política para algo más, bueno, nuevo. Para que haya algo nuevo. Ahora, la política se hace con lo que hay. Hay, como decía Che Guevara, condiciones objetivas y condiciones subjetivas.
Yo creo que hay condiciones objetivas porque además no hay en el repertorio de ideas de la Cámpora, de Máximo Kirchner, nada nuevo para ofrecer. Ahora bien, Cristina sostiene un liderazgo, tiene una estructura de sentimientos, algo que Dualde no tuvo. Si romper una estructura de sentimientos no es lo mismo que romper una estructura de poder. O sea, hay gente que la ama a Cristina. No sé si había un pueblo que amaba a Dualde, había un pueblo dualdista por defecto, pero no había, ¿no? Entonces, no es fácil la operación para el peronismo. No es fácil. Está claro que no es fácil. Ahora, ¿cómo se resuelve? No lo sé. Uno no pide ni copitos con puntería, nadie está jugando con fuego. En quienes tenemos buena fe y discutimos. Ahora, sí vemos que hay un problema. Hay un problema de estancamiento. Hay un problema de hace 15 años que el peronismo no puede transformar nada, que se ha achicado la sociedad. Bancos que no dan crédito, moneda que no valen joraca, inflación que no paraban, un canto a la emisión, el descuido del déficit fiscal. Entonces, bueno, algo había que hacer. Vino y las hace todas. Tocó todos los, ¿dónde hay enchufe? Metió los dedos en todos los enchufes. Voy a dolarizar, voy a reprimir la protesta social, un protocolo antipiquete. La verdad que en Buenos Aires, ¿no? Un protocolo, todo lo apuntó y va por más. Va por más, porque además yo decía lo del radicalismo, va por los sindicatos. Es decir, en Argentina hay que cuidar 3 cosas: el movimiento obrero, la Constitución y la clase media. Pues son los 3 últimos árboles que nos quedan. Bueno, él va por eso. Entonces, y puedo decir cordón sanitario, hagámoslo mirando la sociedad real, mirando también al trabajador. Es decir, Milei armó algo así como quiso hacer en la campaña, y armó algo así como una representación de los trabajadores golondrina de los servicios, de la gente que está sola y espera, de todos los que estaban solos y esperaban algo del peronismo y no se los dio. No se podía tocar, no a la flexibilización laboral, decir, te pido un régimen, te pido algo que dé cuenta que hay un 40% de gente en la informalidad absoluta, con un quilombo que eso arrastra el sistema previsional. Los problemas argentinos no son fáciles. ¿Cuántos trabajadores para cuántos pasivos? Bueno, es un tema mundial, pero en Argentina estaba grave. Entonces, todo eso se fue acumulando. Es decir, no se puede tocar las tarifas, no se pueden tocar los subsidios. Quiero segmentar, decía Guzmán, y Basualdo, no van a segmentar nada, porque no está bien, no hagamos nada. La flexibilización laboral la hace el mercado, como decía el gran coronel Gonorrea, que tuvo alguna vez una pyme, decía, dejen, ya le hizo el mercado la flexibilización laboral. Entonces hay una incapacidad por transformar que se fue apegando al dogma ideológico, ¿no? Sí, bueno, no acuerdo con el fondo. Bueno, ¿y entonces qué? No me digas que no. Porque también Luis Zamora dice no. Gabriel Solano del Partido Obrero. Y si yo me paro al lado también tiene razón, porque a veces la locura es por exceso de razón. No es porque ves vaca volando. Es porque decís que no se puede hacer nada. Bueno, está bien. ¿Y entonces qué? Entonces se fue desplomando. Yo creo que hubo... Sí, hay un liderazgo, hay un carisma en Cristina, hay una gran gestión de su imagen y del vínculo sentimental con su pueblo. Pero yo de un líder también espero más. Perón fue un transformador, le transformó la vida por algo el tercer Perón, que a mí me gusta el último Perón, me parece un gran capítulo de Perón, un Perón trágico, me parece salió mal, pero un Perón que miró la Argentina, que volvió a mirar la Argentina, que no se quedó con el peronismo. Incluso si alguien tenía sangre en el ojo, cuitas, era Perón. O sea, le secuestraron el cuerpo de la mujer amada, le fusilaron compañeros, le proscribieron el partido, le compraron voluntades. ¿Cuántas cosas hicieron a Perón? No hay un líder que le haya hecho tantas cosas. El tipo no era Mandela, pero se le parece, vino a perdonar. Y vino a reconocer que la Argentina podía ser más grande. Son esos capítulos con Balbín. No se los dimos a Santiago Cobandov y a los sindicatos del bronce. Pensémoslo como momento de la Argentina, es decir, como dice el Papa, la unidad superior a la diferencia, el todo es más importante que las partes. Es decir, la realidad es superior a la idea. Es decir, hay algo que ir por abajo, me parece a mí, que es el reconocimiento de los problemas que le falta al peronismo. Está enamorado del dogma. Ahora, no hay un valiente, no lo hay. No lo hay. Y entonces achacarle todo a Cristina, y sí, es injusto. Yo lo reconozco. Es injusto. No hay un tipo que dé un paso al frente y que bueno, voy yo. Y que incluso se pelee con ella. Axel está buscando la cuadratura del círculo, a ver si parece que sí, pero no, qué sé yo. No quisiera estar en los zapatos de Kicillof, que además la adora. Entonces digo, Alberto Fernández no pudo. Alberto Fernández, ¿qué es? Yo soy porteño hasta las tripas. Alberto Fernández es un abogado chanta del barrio San Nicolás.
Es eso Alberto Fernández. Es eso, es un tipo, ¿viste? De Paraná y Lavalle. Podía hacer otra cosa seguro, porque siempre puede ser otra cosa en política. Política es un momento gran borgiano, puede ser el encuentro con tu destino. Bueno, no tenía un destino Alberto Fernández. Muchos creíamos que sí, dijimos, bueno, que venga un porteño sensato, acostumbrado a hablar con el vendedor de quiniela, con el comisario y el chorro, y que arme un acuerdo posible en la Argentina. Les juro, a mí me encantaba. Yo decía, sí, que venga esto. A veces se necesitará un porteño en serio, no, Macri de la Rúa, que eran dos momios. Un porteño en serio. Bueno, los porteños tenemos virtudes. Nunca más presidentes, pero virtudes tenemos. Y bueno, no funcionó. Y muchas de las objeciones, ahora bueno, con lo de Fabiola, la luz de eso, a la papelera de la historia, chao. Pero digo, también uno decía, bueno, no lo vuelvan loco por izquierda, no tiene la menor idea de lo que hay que hacer. Le damos el Ministerio de Economía a Máximo Kirchner, no sabía qué hacer. ¿Se te ocurre una idea más que un cobro de un impuesto? Todo lo que se te ocurre es distribucionista. En una Argentina que necesita ampliar el PBI, que necesita hacer negocios, ¿no? Es decir, no al RIGI, bueno, pero traer un RIGI que sí. Decime cómo es el negocio del litio, cómo aprovechamos la ventana oportunidad. No me digas, no me pongas el discurso de Greenpeace solamente. Yo soy laudatista como el Papa, pero todos no se ocurre nada, no se ocurre un esquema de negocio para Argentina. Vamos a hacer anticapitalismo de cátedra. Emitir, bueno, démosle a la sociedad argentina cada uno que tenga una impresora y imprima los billetes que necesita a la mañana. O sea, algo había que hacer. Se acumuló tanto, se empiojó tanto, se odiaron tanto, porque se personaliza tanto el discurso. Al final viene un tipo y dijo, quédense tranquilo. Esto que no funciona, yo lo hago funcionar. Puso quinta y nos va a trolar contra la pared. Bueno, agradecerle muchísimo a Martín y a Gila un poco todo lo que venimos haciendo en estos encuentros es eso, ponernos a mover, a discutir, a escucharnos, entre los que tenemos coincidencias, entre los que pensamos distintos, sobre algunos temas, sobre otros coincidimos. Y este ejercicio está buenísimo, agradecerles a todos por la paciencia, porque aparte son más de las 9 y los retuvimos un montón de tiempo. Y nos volvemos a encontrar dentro de 2 lunes y vamos a tener después el cuarto nudo, que es Juventudes, Comunicación y Territorios Digitales. Ese va a ser el nudo con el que cerremos el año, así que bueno, encaramos estos 2 meses con ese tema para redondear. Así que muchas gracias. Gracias.